Curso Bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, 6 de mayo del 2020, ¿no? Bueno, en este momento estoy presentando ahí el sílabo del curso, ¿no? Ya hemos visto primera, segunda, tercera semana, cuarta semana. Vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Y se trata de ver lo que se llama ordenamiento y búsqueda en arrays. Y puedes hacer algunas aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver ese punto el día de hoy. Como les decía, en el aula virtual, ahí tienen ustedes un archivo PPT, que es el que vamos a revisar ahora, ¿no? ¿Bien? Vamos a revisar ese archivo. Acá ya lo tengo descargado. Ahí está definido, ¿no? Dice métodos de ordenamiento de arreglos. Bueno, y los arreglos ya lo hemos definido, ¿no? Contienen los datos, un conjunto de datos homogéneos, hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a ver primero el concepto, ¿no? ¿Qué es ordenar? Dice, ¿no? Entonces podemos decir ordenar, podemos decir es organizar, arreglar, clasificar, acomodar, acondicionar, adecentar, sistematizar, estructurar, coordinar, regular, reglamentar, normalizar, ¿no? O sea, son términos sinónimos que se pueden dar al concepto de ordenar, ¿no? Entonces, ordenar nosotros podríamos decir es organizar un conjunto de objetos, datos, etcétera, ¿no? O clasificar un conjunto de objetos, datos y así. Es el concepto de ordenar. Cuando nosotros cogemos un conjunto de objetos y de alguna forma los clasificamos también, ¿no? Lo opuesto sería desarreglar, desordenar, embarullar, embrollar, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos en la gráfica un ejemplo de algo que está desordenado con la aspa y algo que está ordenado, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vemos de que ordenar en cierta manera se ve más, digamos, práctico, ¿no? Que desordenado. Lo primero que nos surge a la idea es, ¿para qué sirve ordenar? ¿Para qué sirve ordenar? Eso va a estar ligado al concepto de buscar, ¿no? Cuando un conjunto de objetos está desordenado, se nos hace más difícil buscar que cuando está ordenado, ¿eh? Por ejemplo, todos conocemos una guía telefónica, ¿no? Donde aparecen todos los nombres con sus respectivos números de teléfono, ¿sí? ¿Qué pasaría si esa guía telefónica no estaría ordenada? Prácticamente sería una gran pérdida de tiempo comenzar a buscar algún nombre, ¿no? Porque en una guía telefónica pues tenemos no miles, sino varios miles de nombres, ¿no? De personas que están registradas. Y si esos datos no estarían ordenados, la tarea de buscar a una persona sería un trabajo bastante tedioso, ¿no? Entonces, algo inherente, podríamos decir, a ordenar es buscar, ¿no?
Entonces tenemos ese primer concepto. Y así hay diferentes, podríamos decir, aplicaciones de ordenar, ¿no? ¿Sí? La guía telefónica, cuando revisamos, por ejemplo, una lista de alumnos, un catálogo de productos, etcétera, siempre vamos a encontrar un orden predeterminado, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, le decía, es cómo aparecen los datos de una guía telefónica, ordenados, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenar datos? Bueno, hay diferentes lo que se llaman algoritmos para ordenar datos, ¿no? Dice métodos de ordenamiento en Java. Dice, para poder ordenar una cantidad determinada de números almacenados en un arreglo o matriz, existen distintos métodos que conocemos como algoritmos, ¿no? Con distintas características y complejidad. Estos se conocen como métodos iterativos. Son métodos simples de entender y de programar, ya que son iterativos, o sea, de repetición, en ciclos y sentencias que hacen que el arreglo pueda ser ordenado. Los métodos que más son conocidos es el que se llama el método de burbuja. Después tenemos otro método que se llama de inserción y otro que se llama de selección, ¿no? Son métodos para ordenar los datos. Bueno, tres de ellos, ¿no? Pero hay otros métodos también, ¿no? Acá nos dice uno de los grupos, podríamos decir, de métodos iterativos. Hay otro que se llaman métodos recursivos, que también son otros tipos de datos, pero otros tipos de algoritmos para ordenar datos. Por ejemplo, acá tenemos el algoritmo del método que se conoce como método de inserción, ¿no? Método de inserción, método de burbuja, método de selección y tenemos entonces los tres métodos que con mayor frecuencia se utilizan, ¿no? Entonces son tres métodos. Y, bueno, vamos a ver alguno de ellos, ¿no? Vamos a empezar viendo el método de burbuja, ¿ya? Que es uno de los más conocidos. Uno de los más conocidos. Vamos a ver entonces en NetBeans, hay que abrir NetBeans para hacer una implementación, ¿no? Abran su programa de NetBeans y vamos a hacer una implementación. Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿no? Voy a ponerle archivo, nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto. Java, aplicación. Ponemos siguiente, ¿no? Vamos a llamarle a este, digamos, a este proyecto le vamos a llamar, a ver, ordenar, ¿no? Orden, vamos a ponerle. Orden y búsqueda. Lo que vamos a hacer hoy día. Orden y búsqueda, ¿no? Ahí tenemos nuestra plantilla, ¿no? Que usualmente tenemos al momento de empezar un nuevo proyecto. Bueno.
A ver, entonces vamos a definir acá un arreglo, ¿no? Vamos a poner int, vamos a ponerle corchetes. El arreglo se va a llamar, por ejemplo, edad, ¿no? Edad. Igual, y ahí le vamos a poner el conjunto de números que en este caso representarían edades, ¿no? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, 19, 18, 20, 17, 21, ¿no? Tenemos ahí edades. Entonces vamos a hacer el método para ordenarlos, ¿no? Entonces vamos a ver el archivo que tenemos acá. Dice método de burbuja, ¿no? Vamos a ver, vamos a implementarlo y luego lo analizamos. Entonces copiamos esto, ya está acá definido. Lo vamos a copiar. Control C. Y lo vamos a pegar acá arriba, ¿no? Ahí está. Profe, no se ve su pantalla. Ahí, ahí, ¿no? Entonces el método que estaba acá lo he copiado, ¿no? Dice método de burbuja, lo estoy copiando y lo voy a poner acá arriba, ¿no? Dice método burbuja, ¿no? Entonces el primer método, vamos a empezar por este porque es el que más se utiliza con mayor frecuencia. Es el más conocido también, ¿no? Para poder ordenar datos. Método de burbuja, así se conoce. Hay muchos, no serán muchos, serán unos 7 métodos, 8 métodos que existen, ¿ya? Entonces uno de ellos es el de burbuja, hay otro como está viendo ahí de selección, hay otro que se llama de intercambio, hay otro que se llama de montones, otros se llaman de sacudida, etcétera, etcétera. Hay diferentes métodos. Ustedes pueden ingresar a internet y van a poder encontrar diferentes métodos para hacer búsquedas, ¿no? Ya en este momento sí están observando la pantalla, ¿no? ¿O no? Sí, profe. ¿No? Sí, Sí, ¿no? sí. Ya está, ya. Listo. Ahí. Bueno, entonces el siguiente es método de burbuja. Vamos a hacer unos cambios, ¿eh? No, en este caso no va a ser void. Vamos a ponerle int corchetes, así. ¿Ya? Porque este método lo que va a hacer es recibir un arreglo de números enteros, le va a aplicar el método que se conoce como burbuja y nos va a devolver el conjunto ya ordenado, ¿no? Entonces, como le hemos aumentado esta parte acá debajo, antes del final, aquí, vamos a ponerle return, ¿no? Acá pondríamos return a punto y coma. Se dice que nos va a devolver el arreglo ordenado, ¿no? El arreglo ordenado. Entonces ahí tendríamos eso. Dice return a ordenar y devolver el arreglo ordenado, ¿no? A ver, decía, primero lo vamos a ejecutar y luego lo analizamos. Entonces acá pondríamos así, por ejemplo, edad va a ser igual, acá le pondríamos burbuja, que es el nombre del método que estamos creando, y entre paréntesis le pondríamos edad, ¿no? Punto y coma, ¿no? Entonces ahí le estaríamos indicando de que vamos a
ordenar las edades mediante el método de burbuja y el resultado va a reemplazar a los datos anteriores, ¿no? Entonces, todo este conjunto de datos se va a enviar como el arreglo A acá arriba, ¿ya? Bueno, si queremos ver el arreglo, vamos a implementar un método. Bueno, pero ya lo teníamos, creo, acá en arreglos N, ¿no? Teníamos un método para poder ver el arreglo, ¿no? Acá ya tenemos de las clases anterior, ver arreglo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a copiar esto, ¿no? Y lo vamos a colocar en nuestro programa que dice ordenar y buscar, ¿no? Ahí lo ponemos, ver arreglo, ¿no? Ver arreglo. El mismo método que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces acá le pondríamos ver arreglo. Ver arreglo. Y entre paréntesis pondríamos edad, ¿no? Y ahí le ponemos punto y coma. Bueno, acá nos dice que, a ver, incompatible tipo, arreglo entero, no puede ser convertido a arreglo doble. Bueno, ya, porque acá dice este es doble y este es entero, ¿no? La edad. ¿Listo? Bueno, entonces si quisiéramos que no, que habría que ponerle acá también INT, ¿ya? Ahí. O sea, para que coincidan los tipos. Ya abajo ya no habría error, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Y ahí tenemos los datos, ¿no? Ya estarían ordenados, ¿no? Por ejemplo, inicialmente le hemos puesto 19, 18, 20, 17, 21. Y acá ya aparecen ordenados, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21. ¿No? Estás viendo que este método que se denomina burbuja ordena los datos, ¿no? Ordena los datos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué sucede en este método? Acá observan una variable tem, ¿no? Que se conoce como una variable temporal auxiliar, que se va a utilizar en esta parte de aquí, en esta parte. Ahí al inicio dice tem, ¿no? Tem dice, ¿no? Bueno, a ver, les doy una idea. Supongamos que ustedes tienen una taza de café y un vaso de jugo, hacia un jugo de naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces, una taza de café y un vaso de jugo de naranja. Y le dicen, ¿no? Tienes que pasar el café al vaso y el jugo a la taza. ¿Cómo lo harían eso? ¿Qué tendrían que utilizar? Otro recipiente podría ser. Claro, tendrían que utilizar otro recipiente. Podría ser otro vaso, otra taza, lo que tenga, otro recipiente en general, ¿no es cierto? ¿Sí? Otro recipiente. Porque no habría forma de hacer un intercambio de contenidos sin que no hubiese otro recipiente. ¿Ya? Igual acá es el nuevo recipiente, acá sería la variable tem, ¿no? Ese sería su papel de esta variable. Porque acá lo que se trata es de intercambiar el contenido de dos posiciones del arreglo, del que está en la posición J y el que está en la posición J más 1, o sea, en el siguiente. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace acá es el valor que está en la posición J se guarda en la variable temporal. Luego, en la posición J, que ya envió su contenido a la variable temporal, se le envía el valor de la posición J más 1, que es el que le sigue. Entonces, una vez que el valor de esta variable ya está aquí, en esta variable J más 1 se vuelve a poner
temporal, ¿no? Es intercambios. Ya puedo que algunas veces este método también se conoce como método de intercambio, ¿ya? Algunas veces en los textos aparece así, método de intercambio. Bueno, entonces este método lo que hace es trabajar con dos for, ¿no? Dos for. El primero empieza a contar los ciclos, se llaman estos, ¿ya? Los ciclos en que se desarrolla el proceso. Eso dependerá de la cantidad de datos. Por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido 5 datos, ¿no? 5 datos. Entonces quiere decir que este proceso se va a realizar en 5 ciclos, o perdón, en 4 porque es menor, ¿no? Este length me indica la longitud de A. La longitud de A sería 5 datos, pero como es menor, entonces de 1 a 4 sería, ¿no? Y nos mostraría, y esto entonces va a mostrar los ciclos, ¿no? Por cada ciclo, entonces, J empieza de 0 y va a avanzar hasta J, hasta la cantidad de elementos menos 1. Porque al final, por ejemplo, si se está ordenando datos, la última comprobación sería entre el 17 y el 21, ¿no? O sea, el J y el J más 1. Entonces, por esa razón acá, J va a llegar hasta, o sea, J va a empezar de 0 y la comparación va a ser con J más 1, ¿no? Por ejemplo, acá dice J es 0. La primera vez preguntaríamos acá, J0 es mayor que J más 1, o sea, 1. O sea, el A1 es mayor que el A1, el A0 es mayor que el A1, acá por ejemplo, ¿no? 19 es mayor que 18, sí. Entonces ahí se van a intercambiar, ¿no? Se van a intercambiar. Para ver el resultado que se genera, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Por ejemplo, acá debajo, vamos a poner así, system.out.print, println, y ahí vamos a poner así, entre comillas, ciclo, o fase le podemos decir, ¿no? Ciclo, y acá le vamos a poner más, en este caso sería i, ¿no? Ciclo i, ¿correcto? Entonces ahí nos va a decir cuántos ciclos se van a repetir. Y cada vez que termina un ciclo, le vamos a decir que nos muestre el arreglo, ¿no? Entonces acá le vamos a poner también ver arreglo, acá, ver arreglo, entre paréntesis, A, ¿no? Así, A, punto y coma, listo. A ver, ver arreglo acá es con A mayúscula. Así, ver arreglo. ¿Mm? A ver cómo termina cada ciclo, ¿no? Vamos a ejecutar. Entonces ahí el proceso se desarrolla en 4 ciclos. El ciclo, vamos a inclusive ponerlo acá debajo, a ver. Acá también vamos a hacer eso, ¿ya? A ver, acá vamos a ponerle acá arriba mejor esto aquí. Perdón. Esto aquí, para ver cómo avanza, ¿ya? Lo vamos a poner acá debajo, aquí. Ahí. Y la primera vez también le vamos a mostrar cómo llegan los datos. Eso lo vamos a hacer acá debajo, antes del for. Ahí. Ahí también vamos a poner ver arreglo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar ahí. Y ahora sí se va a ver, ¿no? Estos son los datos originales, ¿no? 19, 18, 20, 17, 21. Y se desarrolla el primer ciclo. Entonces la primera vez se compara el 18 con el 19, ¿no?
Dice 18 es mayor que 19, falso, no pasa nada, ¿no? La siguiente vez se compara eh, el 19 con el 20, acá tampoco sucede nada, ¿no? Porque están ordenados. Luego comparamos el 20 con el 17, ¿no? Aquí, 20 con 17. Entonces, en ese caso sí se encuentran desordenados, ¿no? Entonces, el 17 ocupa el lugar del 20 y el 20 ocupará el lugar del 17. O sea, casi hay un intercambio, ¿no? La siguiente vez se va a comparar el 20 con el 21. Ahí también están ordenados. Es decir, terminó el primer ciclo y los datos quedaron de esta manera. Pero ya se ubicó al 21 en el lugar que le corresponde, ¿no? Al último lugar. Vamos a cambiar, por ejemplo, el orden aquí. El 21, que es el mayor, lo vamos a poner, por ejemplo, acá, ¿no? Perdón. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, 21, coma. Ahí. Entonces vamos a ejecutar. Entonces dice, los datos son estos, ¿no? Entonces, el ciclo 1 se compara el 19 con el 21. En ese caso, decimos que están ordenados, ¿no? Ahí todavía no sucede nada. Después se compara el 21 con el 18. Esos sí están desordenados. El 21 pasará al lugar del 18 y el 18 pasará al lugar del 21, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un intercambio. Después el 21 se compara con el 20. También están desordenados. Entonces el 21 pasa a la posición del 20 y el 20 pasa a la posición del 21. Luego el 20 con el 17 también están desordenados, ¿no? El 20 pasaría al lugar del, a ver, acá son 1, 2, 3, 4, 5. El 21 con el 20 acá se intercambiaron. El 17 quedaría pendiente porque no tendría todavía una pareja, ¿ya? Entonces la siguiente vez se comparan 19 con 18, están ordenados. 20 con 21, están ordenados. 21 con 17, entonces ahí sí se ordenan, ¿no? 17 pasa al lugar de 21 y 21 al lugar de 17. Entonces, el primer ciclo termina con los datos en esta forma. Pero el 21 ya fue ubicado como el mayor de todos. Nuevamente se empieza el mismo proceso, ¿no? 18 con 19 están ordenados. 19 con 20 están ordenados. 20 con 17, ¿no? 20 con 17 están desordenados. Entonces ahí sí va a haber un intercambio, ¿no? El 20 pasará al lugar del 17 y el 17 pasará al lugar del 20. ¿Eh? Luego el 20 con 21 ya no pasa nada. Entonces el 20 ya quedó ubicado como segundo mayor. Ahí continúa el tercer ciclo, ¿no? Nuevamente se vuelve a repetir. 18 con 19 están ordenados. 18 con 18 están ordenados. Perdón, 18 queda. Pregunta 19 con 17. No están ordenados, entonces intercambian sus lugares, ¿no? Intercambian sus lugares. Luego 19 con 20. Si están ordenados, se quedan iguales. 20 con 21 están ordenados, se quedan iguales. Entonces, la última vez, el ciclo termina con los datos en este orden. Y luego ya viene la última pasada, podríamos decir, ¿no? Donde ya los datos prácticamente ya se encuentran ordenados en la anterior pasada, ¿no? O sea, se van comparando por pares, ¿no? Se van comparando por pares. Acá tenemos 5, podríamos agregarle un dato más, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo coma 2 y se vuelve a ejecutar, ¿no?
Entonces, la primera pasada, el 21, termina como mayor. Entonces acá tenemos que después del primer ciclo ya se identifica cuál es el mayor. En el segundo ciclo ya se identifica al segundo mayor, ¿no? Esto de acá todavía está desordenado, ¿no? En el cuarto ciclo ya se tiene el tercer mayor. Faltaría ordenar esta parte de aquí. Y así, ¿no? Y en el quinto ciclo, en el último, ya los datos van a estar ordenados. Este algoritmo establece de que la cantidad de ciclos depende de la cantidad de datos, ¿no? O sea, de la cantidad de datos menos 1. Por eso que acá es menor nada más, ¿no? Si tenemos 100 datos, entonces se tendría que desarrollar 99 ciclos para poder ordenar. Y los datos se van comparando por pareja. Siempre digamos, un dato J se compara con el siguiente, con el J más 1. ¿Mm? Que se llama la clasificación por burbuja. Esto acá lo podríamos quitar o suspenderlo nada más, para que ya solamente ordene, ¿no? Entonces acá le pondríamos ahí. Entonces ahora solamente va a mostrarnos la salida ordenada. Este que dice ciclo también hay que solamente ponerle un comentario, ¿no? Acá todavía quedó así. Oh, ya. Ahí, listo. Entonces, para ordenar ahí. Bueno, después acá vemos otro método más, ¿no? Este es el método de burbuja. Hay otro que se llama método de inserción y método de selección también, ¿no? E igual podríamos implementarlos también, ¿no? Vamos a colocar este método. Lo vamos a copiar. El método de selección sería ahora, ¿no? Entonces vamos a nuestro programa. Vamos a poner acá, este es el método de burbuja. Vamos a pegarlo acá debajo, ¿no? Control B. Método de selección, ¿no? Dice public static void selección entero A. Acá que dice ilegal inicio de expresión K más 1. Dice. Depende por el igual. Ahí. Listo. Entonces, este método también, en el void le vamos a poner int, vamos a ponerle corchetes, ¿no? Es decir, que también nos va a devolver los datos ordenados. Y acá debajo le vamos a poner return, en este caso sería A, punto y coma. Listo. Y este método se conoce el método de selección. También no tiene otro algoritmo, pero también hace sus intercambios, ¿no? Tiene que intercambiar posiciones. Pero las comparaciones, digamos, tienen
intervalo, ¿no? Porque tiene del 0 al límite, ¿no? Y acá se pregunta, digamos, si es que el índice ya ha sido intercambiado. Este es el método de selección. Este es para ordenar por selección. Entonces acá igual podríamos, a ver, acá la edad ya estaría ordenada, ¿no? A ver, vamos a poner edad, que sea lo mismo, ¿no? Porque acá ya lo está ordenando. Entonces, vamos a definir otro, pero con el mismo nombre. A ver, este sería edad 1. Edad 1. Entonces acá le pondríamos edad 1. Acá tenemos que ponerle edad 1. Y acá también le ponemos edad 1, ¿no? Y para lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto. Y lo vamos a poner acá debajo, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle edad 2. Edad 2 vamos a poner. Edad 2. 2 también aquí. Acá también le ponemos 2. Y acá también le ponemos 2. ¿No? Pero acá le vamos a poner, en lugar de burbuja, le vamos a poner selección. Selección. No, los dos conjuntos, edad 1 y edad 2, son iguales, ¿no? Son los mismos datos. ¿No? Entonces vamos a ejecutar. Y ahí tenemos que los resultados son idénticos, ¿no? Quiere decir que los dos métodos, ambos han ordenado los datos. ¿Sí? O sea, acá lo estamos ordenando con el método de burbuja y acá lo estamos ordenando con el método de selección. Pero el conjunto de datos es el mismo. ¿Sí? Es el mismo conjunto de datos. Entonces, ejecutamos y ahí tenemos eso. Bueno, en este momento no se aprecia cuál sería el más rápido. ¿Ya? ¿Cuál sería el más rápido? Porque realmente para el computador ordenar 6 datos es una cosa de milésimas de segundos, ¿no? O sea que nosotros ni lo percibimos. Son milésimas de segundo, ¿no? Por eso que ahí con 5 datos no lo podemos percibir realmente, ¿no? Por eso que digamos, en las aplicaciones se utiliza indistintamente cualquiera, porque el tiempo no es percibible. Solamente si hiciéramos correr el programa de repente con 10.000, 30.000 datos, podríamos percibir quizá una diferencia de 4 o 5 milésimas de segundo en cuanto a la velocidad en que se desarrolla cada uno de los métodos, ¿no? Estamos hablando, como le digo, bueno, 10.000, 30.000, 50.000 datos. Ordenar eso sí al computador le llevará pues, un poquito más de tiempo, ¿no? Milésimas, o de repente por ahí un segundo, el otro lo hace en un segundo con 5 milésimas. Entonces ahí veríamos ya la diferencia, ¿no? O sea, en miles de datos. En millones de datos podríamos ver las diferencias al ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, no se puede, se hace el censo, ¿no? Ahora de contarlo. Claro, se hace el censo, en el censo tiene todas las personas, sus edades se registran, ¿no? Somos como 23 millones de peruanos, creo, o algo más. Pongamos 25 millones de peruanos. Entonces ahí sí se tiene que ordenar, por ejemplo, 25 millones de edades para poder agruparlos por categorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ordenar 25 millones de edades, quizá el computador sí le puede llevar, ¿cuánto le llevará? Pues 3 minutos, 5 minutos.
pero estamos hablando de 25 millones de datos que tiene que ordenar el computador, pues, ¿no? Entonces ahí sí se percibe la diferencia, ¿no? Un método de repente, el de burbuja, nos da 5 segundos y el otro nos da 4 segundos y medio, por decir, ¿no? Pero ya estamos hablando de millones de datos, ¿no? Pero en este caso, como decía, con 5, con 6, con 10, con 100 datos, ¿no? No vamos a percibir la diferencia. La diferencia va a ser imperceptible. Entonces ahí tenemos para poder ordenar, ¿no? Ordenar. Ya, entonces acá lo hemos hecho ya sin ver el arreglo, ¿no? Solamente al final, ¿ya? Y el otro método también tenemos acá, que dice el método de eh, inserción, ¿no? También podemos implementarlo acá. Vamos a copiarlo. Y vamos a ponerlo en nuestro programa, ¿no? Vamos a ponerlo acá arriba. Búsqueda, Enter. Ahí. Método de inserción. Acá vamos a juntarlo para que no nos dé error. Ahí. ¿Ya? Este método también lo vamos a convertir a entero, ¿no? A int corchetes. Ahí. Y acá le decimos que nos devuelva el conjunto A una vez que ya está ordenado, ¿no? Tenemos return A, punto y coma. Punto y coma. Ya, este método, por ejemplo, acá no hace intercambio, ¿no? No existe una variable temporal, una variable auxiliar, ¿sí? Solamente ubica la posición donde está ocurriendo, digamos, datos desordenados y el menor lo inserta en la posición del siguiente, ¿no? Y así, eso es otro tipo de algoritmo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí definido el método de inserción, ¿no? Vamos a hacer la prueba acá con el mismo conjunto, ¿no? Enter. Vamos a llamarle edad 3. Acá abajo también le vamos a poner edad 3, edad 3. Y acá le vamos a poner ver arreglo 3, ¿no? Y acá le decimos que utilice el método de inserción. Acá le ponemos inserción, ¿no? Así, inserción. Ejecutamos y ahí tenemos que este método también nos devolvió los datos ordenados. Este es el resultado de los 3 métodos, ¿no? El de burbuja, que hemos usado primero, luego el de selección, sería este de aquí, y luego el otro que vimos es el de inserción, ¿no? El método de inserción. Estamos viendo los tres ordenan los datos, ¿no? Con el mismo conjunto, ¿no? Para que se vea que no hay diferencias en cuanto a ordenarlos. Pero podríamos ponerle inclusive conjuntos diferentes a cada uno. Igual ordenarían, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, a este le voy a poner 2 datos más, coma, le voy a poner 12, coma, le voy a poner 25, ¿ya? Al de acá le voy a poner coma, 27, coma, 38, coma, 40, ¿ya? Entonces van a ser conjuntos diferentes. Igual lo vamos a ejecutar y ahí aparecen. Primer conjunto ordenado.
Segundo conjunto también está ordenado. Tercer conjunto también está ordenado. ¿Mm? Entonces vemos que los tres métodos o los tres algoritmos funcionan, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden elegir pues con qué método van a trabajar, ¿no? Con qué método van a trabajar en el momento que tengan que ordenar datos. Son los tres, les decía, el primero, el de burbuja, es el que más frecuentemente se utiliza, ¿no? El de burbuja. Por lo demás tenemos también, depende de ustedes cuál es el que van a elegir. Como les decía, el tiempo no es percibible cuando tenemos que ordenar 100, 200, 300 datos. Solamente si son millones de datos y ahí sí ya va a haber una, digamos, se va a percibir el tiempo, ¿no? ¿No? Bueno, estos métodos de ordenamiento, ¿no? Vamos a hacer una aplicación, a ver acá, en nuestro proyecto. Creo, a ver, vamos a ponerle una aplicación. También se puede utilizar para ordenar strings, ¿ya? Se puede ordenar string también. A ver, ¿cómo le pondríamos acá para poder ordenar? Arreglos. Ya. Bueno, entonces también podemos ordenar strings de la misma forma, ¿no? Solamente tendríamos que cambiar el tipo de resultado, ¿no? Que queremos ver, ¿no? Vamos a ver también en este momento, a ver, lo que se llaman números aleatorios, ¿ya? Para poder trabajar. Hacer algunos ejemplos. Fíjense acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a escribir esto. Vamos a ponerle INT N. ¿Ya? Va a ser igual a, y le vamos a poner así, math punto, y ahí le vamos a escribir así, random, como dice acá, random, ¿ya? Random. Entonces, este es primeramente la función, digamos, math se conoce como la librería de funciones matemáticas, ¿ya? Entonces, acá tenemos muchas de las funciones que se utilizan en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, valor absoluto, ¿no? Arco coseno. También tenemos, por ejemplo, coseno, seno, ¿no? Arco tangente, tangentes. Tenemos logaritmos, ¿no? Tenemos para hallar el mínimo, el máximo. Y así, ¿no? Todo, hay raíz cuadrada, ¿no? Seno hiperbólico, seno de ángulos de radianes, tangente, y así, ¿no? Entonces hay diferentes funciones matemáticas, ¿ya? La que vamos a usar es la función random. La función random, dice, nos permite generar números positivos que van a estar entre 0 y 1. O sea, dentro del intervalo de 0 a 1. Un intervalo abierto, ¿ya? Entonces vamos a poner acá random.
Ahí le ponemos punto y coma. Bueno, esto dice devuelve un número doble. Vamos a ponerle acá doble. Doble. Ahí. Y le vamos a decir que nos muestre ese número, ¿no? Voy a poner acá system.out.print. Print ln. Y ahí le decimos que nos muestre el número n. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, el primer resultado sería el que tenemos acá, ¿no? Pero el valor de n sería este, la primera vez. Dice 0.809398, etcétera, ¿no? Volvemos a ejecutar. Ahora sale 0.594551. Volvemos a ejecutar. 0.358289. Volvemos a ejecutar. 0.23. Bueno, o sea, cada vez que ejecutamos, se presenta un número diferente. Inclusive el número que ustedes están viendo acá, seguramente no coincide con lo que ustedes están viendo en su computador, porque son números al azar, o sea, son números aleatorios, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la función random. Permite generar números aleatorios, ¿no? Nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, que nos muestre número entero. Entero. Bueno, ahí nos da un error porque, digamos, acá por defecto genera doble. Entonces, para convertirlo entero, vamos a ponerle así. INT, así. Y a este número lo vamos a multiplicar por 2, ¿no? O pues por 100. Vamos a multiplicar por 100. Porque lo queremos con dos cifras. Porque lo que estaba saliendo era 0 punto, ¿no? O sea, no había parte entera. Entonces lo multiplicamos por 100 para que el punto vaya hacia la derecha 2 posiciones y luego lo convertimos a entero, quiere decir que, digamos, la parte decimal va a desaparecer. Entonces vamos a ejecutar y ahí, la primera vez me sale 54, ¿no? Vuelvo a ejecutar, me sale 72. Vuelvo a ejecutar, 95. 93, 5, 28, 87, 36 y así, ¿no? Entonces me está generando números aleatorios con dos cifras. En este caso sería desde 0 hasta 99, ¿no? 99. Si quisiera con tres cifras, simplemente acá le multiplico por 1000 y así, por las cifras que quisiera que aparezcan, ¿no? Entonces números aleatorios. Aleatorios. Como decía, nosotros podríamos entonces generar números aleatorios y ordenarlos, ¿no? A ver, vamos a poner esto, hemos verificado los métodos de ordenar, vamos a ponerlo solamente como comentario ahora, así, ¿no? Le ponemos comentarios. Y vamos a generar una cantidad de números aleatorios. Por ejemplo, acá adentro, vamos a poner así, ¿no? INT, el arreglo A, bueno, el arreglo, le voy a poner A, corchetes, punto y coma, o igual, a new, INT, corchetes, ¿no? Y ahí le voy a poner L, punto y coma. Y arriba le voy a poner INT, L, va a ser igual, por ejemplo, a 10, ¿no? Punto y coma. Ahí. Donde L ya va a ser la cantidad de datos que voy a obtener.
Entonces acá le voy a poner así. For para una variable entera que voy a llamar n, que voy a contar desde 1, punto y coma, ¿no? O, perdón, desde 0 lo voy a poner, ¿ya? Desde 0, punto y coma, para n menor que L, punto y coma, y acá le ponemos más n. Vamos a poner llaves aquí, y vamos a ponerle llave acá. Enter. Entonces acá se estaría generando los números, ¿no? Pero esta vez también acá debajo le vamos a poner que A en N debe ser igual, pero A en N minúscula, que es el índice, va a ser igual a N, punto y coma. Y luego le vamos a decir que nos muestre N, ¿no? Entonces ahí tendríamos que nosotros podemos generar, en este caso, por ejemplo, 10 números al azar, 10 números aleatorios. Ya, vamos a ejecutar. Y ahí tendríamos 10 números aleatorios. Inclusive podrían haber repetidos, ¿no? Porque son aleatorios. ¿Ya? Pero que cada vez que nosotros vamos a ejecutar, vamos a observar de que van a ser números distintos, ¿no? O sea, series diferentes de números. ¿No? Ahí. O sea, ¿cuántos números? Estamos generando números aleatorios. Ahí. Números aleatorios. Ahí está. Y eso luego nosotros los podríamos ordenar, pues, ¿no? Los podríamos ordenar ahí. ¿Eh? Por ejemplo, acá vamos a quitarle esta parte. Solamente vamos a ponerle así. Y acá le pondríamos ver arreglo, ¿no? Acá le pondríamos ver arreglo. Y ahí entre paréntesis pondríamos A. Punto y coma. ¿No? Igual, bueno, igual acá vamos a ejecutar. Y ahí tendríamos por cada vez la salida de 10 números distintos. O sea, en algunos casos podría hasta repetirse, ¿no? Pero no siempre empiezan igual, por ejemplo, ¿no? 19, 61, 43, 95, 7, 25. Por ahí de repente vuelve a aparecer el 61, ¿no? Pero son números aleatorios. Entonces nosotros acá quisiéramos ordenarlo, ¿no? Nuevamente podemos utilizar cualquiera de los métodos de arriba. Por ejemplo, el primero que usamos, ¿no? El de burbuja. Entonces acá le pondría poner así. A va a ser igual a burbuja. Burbuja, y ahí entre paréntesis le ponemos A, punto y coma también, ¿no? Y nuevamente le ponemos acá ver arreglo, y ahí le ponemos A. ¿Sí? Ahí. Le vamos a ejecutar, nos muestra 10 números y luego los ordena, ¿no? Otra vez 10 números y enseguida también aparecen ordenados. Ya. ¿Qué pasaría si le ponemos 1000 números? 1000 números ahí, ¿no? Entonces también ahí estaría, bueno, toda la lista, ¿no? De 1000 números. Y luego nos estaría presentando ordenados.
Bueno, en este caso van a haber repetidos, ¿no? Porque como son números de dos cifras y le hemos dicho que nos muestre 1000 números, bueno, obviamente que tiene que repetir, ¿no? Porque los números de dos cifras llegan hasta 99, ¿no? Por eso de que hay muchos repetidos. Y si no quisiéramos que haya repetido, lo multiplicaríamos por 100, ¿no? O por 1000. Entonces ahí vamos a encontrar la salida, ¿no? Digamos, los de arriba son los 1000 números aleatorios, ¿no? Y debajo tenemos los números ordenados. Quiere decir que de 1000 números, dos veces ha aparecido el 1, una vez apareció el 2, el 4 apareció una vez también, el 6 apareció dos veces, el 7 una vez, el 9 dos veces, el 11 dos veces y así, ¿no? O sea, podríamos ver ahí cuántas veces apareció el 258, el 260, etcétera, ¿no? Porque ya le hemos ampliado el número de cifras, ¿no? Entonces hemos ordenado 1000 números y no pasó nada, ¿no? Ni se, digamos, ni se demoró ni un segundo. A ver, vamos a decirle que ordene 10.000 números. No, no, perdón, acá no. Acá arriba, ¿no? Dice 1000 números, que ordene 10.000 números en L. Room. Listo. 10.000, acaba de generar 10.000 números y ya inclusive nos dice, ¿no? Que la longitud ya de la línea ha quedado corta, ¿no? Para mostrarnos los números. Si no quisiéramos de que, digamos, la línea quede corta, podríamos quitarle esta parte de aquí. Y acá le pondríamos out, y acá le pondríamos ln. Ahí. ¿No? Lo ejecutamos. Y ahí, ahí nos está dando 10.000 números, ¿no? En la primera parte estarían los números desordenados. Y en la segunda parte serían los números ordenados. Quizá acá podríamos ponerle una separación, ¿no? Comillas, vamos a ponerle ahí, para que haga una separación, ¿no? A ver, ahí se sigue ver arreglo, ahí. Entonces acá le estamos diciendo que genere 10.000 números de 3 cifras y los ordene. Vamos a ponerle acá de 4 cifras y los ordene. Son 10.000 números. Ejecutamos ahí. Listo. Entonces, esta parte son los números, son 10.000 números ordenados. 10.000 números ordenados. Y la primera parte está ordenando, ¿no? Hay un método para saber cuánto está demorando, ¿ya? Vamos a ver acá, por ejemplo. Ver acá, este es el que ordena, este es el que muestra. Acá debajo vamos a poner así. Long T1 va a ser igual a system punto current time mills, vamos a ponerle así. ¿Ya? Eso lee el reloj en milésimas de segundo. Y luego vamos a hacer lo mismo, control C, aquí debajo. O sea, vamos a leer el reloj cuando empieza a ordenar y cuando termina, ¿no? Vamos a ponerle ahí T2. Acá nos va a poner T2. Ahí. Entonces, después de después que lo ordena, eh, claro, después que lo ordena, vamos a decirle que nos muestre el tiempo, pero va a ser tan rápido que, a ver, vamos a ponerle así, ¿eh? System punto out punto print.
println. Y ahí le vamos a decir que nos muestre la diferencia entre T2 menos T1. Ahí. Y todavía no le vamos le vamos a dejar así nada más, ¿ya? O sea, vamos a ver el tiempo ahora. Acá genera los números. Acá genera el número, ¿no? Bueno, acá va a iniciar el ordenamiento, acá termina y acá nos va a decir cuánto demoró. Vamos a ejecutar. Listo, ¿no? Dice 350 es el tiempo que demoró en ordenar, ¿no? O sea, le hemos medido el tiempo desde que empieza a ordenar y cuando termina de ordenar. Y le decimos que nos muestre la diferencia, ¿no? Entonces, en este momento nos está diciendo de que está demorando, por ejemplo, en este caso es de 261. Ejecutamos otra vez. Me sale 269, 263, 269, 279, 284, 277. O sea, son valores distintos porque, digamos, va a depender de qué tan desordenados estén los datos cuando los empieza a ordenar. O sea, qué tan desordenados los encuentra, ¿no? Pero acá están viendo ahí casi un promedio que no pasa del 280, ¿no? En este caso es 277. ¿Qué cosas son? O en promedio 280 milésimas de segundo. ¿Qué quiere decir eso? 280 milésimas de segundo. O sea, casi la cuarta parte de un segundo, ¿no? En el de un segundo, la cuarta parte para ordenar 10.000 datos. Ahí ya algo se percibe, ¿no? Porque nos muestra los datos, pero si decimos que solamente queremos ver el tiempo, entonces nos va a dar ahí, ¿no? Por ejemplo, 246, 228, 226, 234. Ya no pasa ni de 250 ya. Porque ya no, nosotros le estamos diciendo que queremos saber solamente cuánto demora en ordenarlos, ¿no? Nos dice 236 en promedios, no está pasando ni de 240, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir un promedio de 230 milésimas de segundo para ordenar eso. Y así, ¿no? Vamos a ponerle 10.000, 100.000 datos. 100.000 datos. Y que lo multiplique también, en este caso, por una cifra más acá. Vamos a ejecutar. Ahí sí va a demorar un poquito más, ¿no? Pues son 100.000 datos lo que genera y lo que tiene que, digamos, ordenar, ¿no? Está ordenando 100.000 datos. Entonces, ¿cuánto ha demorado para ordenar 100.000 datos? ¿Quién me puede decir? En términos de segundos, ¿cuánto ha demorado? 100.000 datos. ¿Ha demorado? ¿Cuántos segundos? 22. 20, claro, ha demorado 22 segundos, 756 milésimas de segundo, ¿no? 22 segundos para 100.000 datos, ¿no? 100.000 datos. Entonces ahí ya recién se percibe el tiempo, ¿no? Ahí ya recién se está percibiendo, está viendo que son segundos. Por ejemplo, como le decía, en el caso del censo, ¿no? Hay 24 millones de personas que registran su edad
y se quiere clasificar cuántas veces, cuántos tienen 15 años, cuántos tienen 16, 17, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que ordenar y bueno, hay que tener en cuenta que las computadoras que utiliza pues el Instituto Nacional de Estadística no son como estas nuestras pequeñas computadoras, son mainframes, o sea, computadoras de mayor capacidad, ¿no? Nuestras computadoras trabajan en nanosegundos, estas computadoras trabajan digamos, hay una medida, ahorita se me escapó, pero que es menor que el nanosegundo inclusive. A la madre. ¿Ya? Entonces ustedes como un ejercicio podrían medir el tiempo que demora cada uno de los métodos, ¿no? Igual como está acá, ¿no? T1, T2 en la burbuja. T1, T2 para selección. T1, T2 para inserción. Y comparar, pues, cuál es el más rápido, pero ya considerando, como este caso, ¿no? 100.000 datos. Entonces le ponemos 1.000.000 de datos, ya va a ser otra cosa un poco más, ¿no? Pero lo decía al inicio, ¿no? Ordenar 10 datos, 20 datos, 5 datos, el computador no percibimos ese tiempo. Recién acá lo estamos percibiendo pues con 10.000, con 100.000 datos para ordenar, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo acá, ¿ya? Estamos viendo los productos, ¿no? A ver, pero acá en los ordenamientos. Ya, vamos a poner clic derecho, nuevo, Java main class, ahí. Y vamos a poner por decir, vamos a ponerle un catálogo de productos, ¿no? Un catálogo de productos. Vamos a poner acá catálogo, ¿no? Enter. Vamos a cerrar esto. Y vamos a cerrar esto. Bueno, acá estoy trabajando cerca de la ventana de mi casa. Creo que hay algunas personas que pasan, conversan, lo que ustedes están escuchando. Bueno, a ver, les decía, vamos a hacer un catálogo, ¿no? Así como anteriormente, no sé si lo habíamos hecho de los productos, ¿no? A ver, vamos a poner así, string, producto, ¿ya? String producto. Vamos a ponerle corchetes. Va a ser igual, ponemos llaves, punto y coma. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, un queso, le ponemos, ¿ya? Queso, coma. Vamos a ponerle pan, coma. Avena, ¿no? Avena, coma. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle queso, pan, avena, vino. ¿Ya? 5 vamos a ponerle, coma. Entre comillas, vamos a ponerle ahí, por ejemplo, ya queso, pan, avena, vino y yogur. Listo. Entonces también vamos a poder ordenar textos. ¿Ya? Pues también podemos ordenar textos. Vamos a copiar el método que tenemos acá en orden, ¿no? Cualquiera de los métodos. Por ejemplo, el de burbuja vamos a copiar, ¿ya? Este método que está acá, lo vamos a poner aquí. Hasta acá lo vamos a copiar y lo vamos a poner en nuestro catálogo. Lo vamos a pegar aquí. Ahí. ¿Eh? El mismo método. Entonces le voy a quitar este de aquí, estas líneas que ya no van a ir. Así. Obviamente habría que cambiar los tipos, ¿no? Ya no va a ser entero.
Si no, ahora tendría que ser string. Así. Igual acá, el arreglo ahora tendría que ser string. ¿No? String. ¿Ya? La variable temporal también tendría que ser string. String. ¿Ya? Y acá me dice que hay un error. ¿Ya? Porque, digamos, los datos cuando son de tipo string no se pueden comparar directamente. Para eso tenemos lo siguiente. Ponemos así punto y ponemos equals. Así. ¿No? Entonces así le vamos a colocar en esta parte. Así. Listo. Entonces, no, bueno, equals, acá tenemos que preguntar, a ver, igual, bueno, en este caso no podemos preguntar por iguales, ¿no? A ver, a ver. Iguales no sería la relación. Indicio, last, a ver, arreglo, replace, start to string, trim. Vamos a ponerle acá el método compare to, este de aquí. Compare to. O si no, este de acá, ¿ya? Compare to, ignore case. Ahí. Así. Y acá le vamos a preguntar si esto es mayor que 0. Así. ¿Ya? Entonces, en los textos, cuando hay que comparar orden, vamos a utilizar el método compare to. Hay dos, ¿no? Uno que dice compare to simplemente, o sea, compare to. Ese es cuando queremos distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Pero si queremos que no se distingan mayúsculas de minúsculas, entonces ponemos compare to, ignore case. Ya vamos adelantando esos métodos de clase string, que más adelante ya los vamos a detallar. ¿Ya? Pero estos métodos para comparar dos datos cuando son de tipo string. ¿Ya? Entonces, si es mayor que 0, entonces quiere decir que este dato alfabéticamente es mayor que el otro. ¿Ya? Entonces acá luego ya podríamos hacer algo similar aquí, ¿no? Podríamos poner producto. Producto va a ser igual, nuevamente le ponemos burbuja, y acá entre paréntesis le ponemos producto, ¿no? Ahora no tiene que ser necesariamente el mismo nombre, ¿no? Arriba le podría haber puesto catálogo y acá tendría que definir un array string de productos. Y luego ya tendríamos que ver también el arreglo, ¿no? Entonces también tenemos el método que habíamos puesto acá que dice ver arreglo. Acá está, ¿no? Ver arreglo. Este método también lo vamos a implementar al otro lado. Copiar aquí. Entonces acá lo vamos a poner aquí debajo. Ahí. Entonces ver arreglo. Entonces este arreglo tiene que ser de string, ¿no? Tiene que ser de string. Ya esta línea le quito, por eso lo había puesto para el otro caso anterior, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? En este caso. Y acá le vamos a decir que lo imprima. O pondremos ver arreglo. Ahí. Punto y coma. Y acá le pondríamos producto, ¿no? Así, producto. Ver arreglo producto. Y vamos a ejecutar. Y ahí está el resultado, ¿no? Dice avena, pan, queso, vino y yogur. ¿Sí? Nuestros datos fueron queso, pan, avena, vino y yogur. Ahora la salida dice avena, pan, queso, vino, yogur. Y hasta acá está ordenado. ¿Sí? Inclusive esto de ver el arreglo
podríamos ponerlo acá arriba para ver, ¿no?, cómo ingresaron los datos. Ya copiamos esto de aquí y lo pegamos acá, ¿no? Ahí. Vamos a darle una separación para distinguir. System.out.print. Println. Y ahí pondríamos entonces, entre comillas, le vamos a poner así, nada más. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos los dos grupos, ¿no? Acá están desordenados y acá abajo están ordenados, ¿no? Dice queso, pan, avena, vino, yogur serían desordenados. Ordenado es avena, pan, queso, vino y yogur. Esto estamos viendo ahí, ¿no? Hemos utilizado el mismo método de burbuja, pero en este caso el arreglo es string, ¿no? El arreglo es string. Obviamente el dato que vamos a utilizar para el intercambio también sería string. Los for ni los hemos tocado, ¿no? Los for son iguales. Y acá sí hemos utilizado un método para comparar los datos string, ya que no podemos directamente compararlos con operadores de relación, ¿no? Mayor, menor, igual, ¿no? Entonces, dice AJ punto se compara con AJ más 1, ignorando mayúsculas o minúsculas. Todos son iguales en este caso. Si esto es mayor que 0, entonces quiere decir que este dato es menor que el que está aquí, pero mayor que 0, ¿no? Y a la inversa sería el menor, ¿no? Acá también bastará con cambiar aquí para cambiar el orden también del orden, sea ascendente, descendente, ¿no? Por ejemplo, acá estos son los datos y están ordenados acá, pero en orden alfabético de mayor a menor, ¿no? Primero yogur y termina en avena. ¿Sí? Igual en los números, si ustedes cambian la relación, también van a cambiar el orden de clasificación, ¿no? Entonces basta con cambiar ahí el orden nada más, o la relación para cambiar el orden. ¿Verdad? Como decía, acá no habría ninguna, digamos, diferencia en ponerle como mayúscula, minúscula, ¿no? Por ejemplo, acá podría colocar, entre comillas, arroz, ¿no? Arroz. Entonces ahí lo vamos a ejecutar y aparecería arroz, avena, pan, queso, vino, yogur, ¿no? Ahí. Bueno. Entonces también podemos ordenar datos de tipo string, ¿no? Datos de tipo string. A ver. Vamos a considerar ahora de que cada producto tiene su precio, ¿ya? Entonces vamos a poner así. Doble precio. También le vamos a poner corchetes. Va a ser igual, ¿no? Y ahí le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 precios, ¿no? Entonces acá le pondríamos, dice queso. Queso vale 12 soles el kilo. Pan, pan es un pan, 20 céntimos, 0.20 céntimos. Avena, 2 soles. Vino, vamos a ponerle 30 soles. Yogur, 2 soles.
arroz, vamos a ponerle 3 sobres. ¿Mm? Ahí tendríamos. Entonces nosotros quisiéramos, acá vamos a ponerle, ¿no? Ver arreglo. Donde dice ver arreglo, vamos a cambiarle, ¿ya? Vamos a ponerle ver catálogo, vamos a ponerle, ¿ya? Acá, ver catálogo. Ver catálogo, así, ver catálogo. Entonces, en ver catálogo, vamos a ponerle el producto, que sería A. ¿Ya? Vamos a cambiarle acá la A por producto. El producto. Vamos a ponerle también el precio, sería doble. Vamos a ponerle precio. También le ponemos corchetes. ¿No? Ahí. Acá hay que quitar esto. Así. Entonces ahora ya nos va a mostrar también, ahora nos va a mostrar el producto. Nos va a mostrar el producto más, vamos a ponerle entre comillas, al 92, la T de una tabulación, más el precio. El precio. Precio, N también, ¿no? Así. Ya, ahora nos va a mostrar el producto y el precio. Dice ver catálogo, ¿no? Producto y precio. Entonces acá en ver arreglo le ponemos el producto, coma, y el precio, ¿no? El producto y el precio. Ahí. El producto y el precio. Ahí ya sería ver catálogo también eso, ¿no? Ver catálogo. Ver catálogo. ¿Mm? Y acá también le vamos a poner coma, precio. Coma, precio. ¿No? Coma, precio. Y acá también sería ver catálogo, ¿no? Ver catálogo. Así, ver catálogo. A ver, vamos a ejecutar. Hay error, dice. A ver. Línea 10. Alench. Ah, ya, esto tendría que ser producto. Producto. Precio también. No, Ya. bueno, es que acá es la misma cantidad de datos va a tener producto y precio. ¿Ya? Vamos a ejecutar. ¿Está bien? ¿Y de usted está bien ordenado? Sí. ¿Se ordenó bien? Falta los precios, profe. Claro, ¿no? Falta los Los precios. precios. Claro, falta los precios porque se ordenó bien los productos, pero se les ha cambiado el precio, ¿no? Por ejemplo, acá el arroz se quedó con el precio del queso. La avena se quedó con el precio del pan, ¿no? Entonces, no está bien ordenado el catálogo. Entonces, tenemos que ajustar nuestro método de ordenar, ¿no? Nuestro método de ordenar tenemos que trabajar acá también, ¿no? ¿Eh? Entonces, igual vamos a cambiar acá, ¿no? Ya no le vamos a poner A, acá le vamos a poner producto también, ¿no? Producto, coma, y le vamos a poner también, bueno, igual como está acá, ¿no?
Igual. Bueno, acá por ejemplo, fíjense, dice string catálogo, string llave, por corchetes, y acá dice producto corchetes. Realmente no hay ninguna diferencia para definir un arreglo, ponerlo en el tipo o en el nombre. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces acá tendríamos así. Producto y precio también sería el catálogo ahora, ¿no? Y nuestra variable sería string, acá A ya no sería A, tendría que ser producto, ¿no? Producto, ¿no? Tendríamos que ponerle producto. Igual acá A también tendría que ser producto. ¿Ya? Entonces acá le ponemos producto. Producto, aquí también tendría que ser producto. Producto, acá también le tendríamos que poner producto en esta parte. Producto. Acá también le tendríamos que poner producto. Entonces este acá sería producto. Y acá le pondríamos producto, ¿no? A ver, acá le pondríamos producto. Así. Y acá tendríamos nuestro catálogo. Ahora, acá también return, producto le pondríamos acá. Producto. A ver, vamos a tener que cambiar lo siguiente. ¿Eh? A ver. Se tiene que ordenar todo el conjunto ahora. Entonces, estas dos variables que tenemos acá arriba. ¿Ya? Profesor, la línea 9 está bien. 9. No, la 10, perdón. Acá también tiene que ser producto. Producto. ¿No? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, a ver, estos dos arreglos, voy a poner acá, vamos a copiarlo, los vamos a pegar acá arriba, ¿ya? O sea, dentro de la clase catálogo, aquí, así. Y le vamos a poner public static también, ¿ya? Así, public static. Así. Igual hasta acá, ¿ya? Vamos a ponerle public static. Ahí. ¿No? Entonces va a ser definido ya a nivel público. ¿Ya? A nivel público. Entonces ya no va a ser necesario tenerlas definidos acá abajo. Y acá lo borramos. ¿No? Lo borramos ahí. Listo. ¿No? Acá dice producto, burbuja, producto, ¿no? Acá le tendríamos que poner entonces coma, precio. Precio, así. Pero precio también con mayúscula, ¿no? Así, precio. Ese producto, burbuja, producto, ya. Pero también ahora, como ya son varios, acá en este caso ya son dos, ¿no? Producto y precio, ya no podemos decirle que nos devuelva solamente un grupo, ¿ya? Entonces acá nuevamente le vamos a poner para que sea void. Así, void. Cuando es void, entonces ya no va a necesitar return, ¿no? Así. O sea, solamente le vamos a enviar, a dar la orden que ordene el producto y los precios. A ver. Entonces acá debajo ya no pondríamos tampoco igual producto, sino solamente le pondríamos burbuja. ¿Ya? Burbuja, producto,
precio. Porque los datos ya van a estar arriba, ¿no? Dentro de la clase principal, o sea, van a ser públicos, ¿ya? Bueno, si ejecutamos en este momento, el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Los precios todavía no están ordenados, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que movemos un producto, como hacemos acá, ¿no? Que intercambiamos un producto, también tenemos que intercambiar precios, ¿ya? Entonces vamos a poner acá un espacio, otro espacio, y vamos a copiar estas tres líneas. Las vamos a copiar y las vamos a pegar acá debajo, ¿no? Ahí. Y bueno, el precio es real, entonces tendríamos que definir también una variable temporal para el precio, ¿no? Pondremos doble, tem, bueno, este sería tem string, ¿no? Vamos a ponerle tem string, voy a cambiarle a S. Y el otro sería el tem doble, lo voy a cambiar a D, punto y coma, así. Entonces acá sería tem S, ¿no? Sería tem S, aquí. Y abajo también tendría que ser tem S, porque está trabajando en este caso con la variable string. Y este tendría que ser tem doble, ¿no? Porque este va a trabajar con precio. Aquí. Abajo también le pondríamos precio. Y acá también le pondríamos precio. Abajo igual sería precio. ¿Sí? Y acá también sería el tem doble, ¿no? Con la D. Ya entonces ahí estamos indicando, sin cambiar la lógica del algoritmo, ¿no? Solamente estamos añadiendo también intercambio de precios. Quiere decir que si los productos se intercambian, también tenemos que intercambiar los precios. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ejecutar. Y ahora sí, ¿no? El queso sigue siendo 12 soles. El vino sigue siendo 30 soles, ¿no? ¿Sí? El pan sigue siendo 0.20 céntimos, ¿no? Entonces allá estamos ordenando los dos, las dos columnas, podríamos decir, ¿no? Estamos ordenando las dos columnas. Entonces los datos están puestos acá arriba, ya como públicos, ¿no? Públicos, o sea, ya no vamos a recibir el resultado, ¿no? Solamente le estamos diciendo que lo ordene, pero lo ordena por producto, ¿sí? Profe, disculpa, una pregunta. Cuando yo le doy a Run File me aparecen todos los datos, pero en horizontal, no en vertical. Seguramente que en la salida, acá fíjate, dice ver catálogo, acá tienes que cambiarle esto. LN, quita, aumenta la LN. Ya, ahora me da gracias, profe. Ya, LN. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el print y el LN? El print es justamente para que todos los datos aparezcan en una sola línea horizontal. Y LN indica cambio de línea. O sea, sale un resultado, cambia de línea. Esa es la diferencia. Print, Muchas gracias, profe. ajá, print solo es en la misma línea y LN con cambio de línea, ¿no? Bueno, entonces si hubiesen más datos, ¿no? Por ejemplo, acá stock y otros datos, habría que agregar acá, ¿no es cierto? Para que haya un intercambio también de otros datos más, ¿no? Si que ustedes le ponen otros, entonces puede ordenar ahí.
¿Ya? Entonces, de esa manera, entonces ya tendríamos ordenado producto y precios también, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, podríamos también ordenar por el precio, pero ya sería cuestión de, digamos, ordenar, podríamos decir, de crear otros métodos, ¿no? De repente tenemos ahí, ¿qué tendríamos que hacer si queremos ordenar por el precio? ¿Qué habría que hacer? Porque acá cuando ejecutamos, aparece así, ¿no? O sea, está ordenado por el producto. Pero si quisiéramos ordenar los precios, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para ordenar precios? ¿Mm? Sí, está un poco para la internet, ¿no? Bueno, vayan pensando, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Vamos a hacer una pausa para grabar el video si no se hace muy grande. Vayan pensando, vayan pensando eso. ¿Ya? 10 minutos, ¿sí? Y volvemos a continuar.